¿Qué tal, compañeros? Buen día. Vamos a continuar con nuestros temas que tenemos programados. En esta ocasión, como ya les comenté en el grupo, la sesión va a ser grabada. Y bueno, en la última ocasión nos quedamos en esta diapositiva. Anteriormente pues vimos lo que habrá que considerarse para las representaciones de Lewis, y como les comenté en ese momento, estas nos van a ayudar a comprender cómo es que se van a ir formando los compuestos en la medida de la interacción atómica. En este caso vimos una breve descripción de lo que es un enlace iónico, que en esta presentación igual vamos a detallar un poco más con las propiedades o características que dicho enlace mantiene. Sin embargo, lo que hay que recalcar aquí es justamente que en este momento en el que se están formando nuevos enlaces, voy a poner aquí el puntero, para conformar estabilidad en estos átomos. Bueno, pues eso se logra compartiendo, en este caso, electrones, ¿sí? Aquí podríamos ver, por ejemplo, el bromuro de potasio, ¿sí? El cual está compuesto evidentemente por potasio y bromo. En el momento en el que estos átomos, ¿sí?, presentan un electrón de más o de menos, se forman iones, ¿sí? Ya lo comentamos en sesiones pasadas. En este caso, el ion potasio aquí tiene una carga positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que está perdiendo un electrón, se está volviendo más electropositivo. Sin embargo, el ion bromuro, que en este caso tiene una carga parcial negativa, está ávido, ¿sí?, de recibir un electrón más. Por lo tanto, en estas circunstancias, uno cede y otro acepta. De esa forma se logra una estabilidad conformando o obedeciendo a lo que característicamente se denomina regla del octeto. Recordemos, en este caso el bromo, ¿sí?, mantiene 7 electrones en su capa más externa, ¿sí?, que si se le agrega uno más, ya tendría los 8 de la regla del octeto, ¿sí? Ese ion bromuro ya estaría estabilizado. ¿Pero de quién lo va a obtener? Pues bueno, de algún elemento que tenga un electrón de más, ¿sí?, o que vaya a perder un electrón. En este caso lo toma del potasio. Se forma un complejo que ahora es bromuro de potasio, ¿sí? Ese es un enlace de tipo iónico. Lo importante que hay que recalcar es justamente que va a haber una distribución de cargas al momento que se formen los compuestos. En este caso podemos denominar como carga formal a la carga eléctrica que adquirirá un átomo en una molécula. Por ejemplo, aquí en el ejercicio anterior, el bromuro de potasio, el ion potasio, pues va a tener carga positiva, y el ion bromuro carga negativa. Si este átomo pudiera ser separado de los demás que forman la molécula, claro, una vez que si nosotros separamos la molécula de bromuro de potasio en dos, aquí como dice K más Br, potasio más bromo, vamos a poder identificar esas cargas que vendrían siendo la carga formal, ¿sí? Esa carga formal dentro de la molécula, ¿sí?, se llama número de oxidación. ¿Okay? Cuando está conformada la molécula se llama número de oxidación. Entonces el número de oxidación será el número de electrones que un átomo ha obtenido o cedido para adquirir una configuración electrónica estable, ¿sí? ¿Qué tipo de cuántos electrones y cuáles van a ser los que van a poder ceder o aceptarse en un átomo? Pues bueno, veíamos anteriormente que solo exclusivamente los de el nivel de energía más alejado, ¿sí?, que se llama la capa de valencia, ¿okay? Y dependiendo de los subniveles de la cual esté conformada, principalmente de los subniveles S y P, pues van a tener esta interacción. Al momento que estos átomos, ¿sí?, mantienen la facilidad de perder o a ganar electrones, van a formar iones.
¿sí? ¿Cuántos iones pudieran formarse por cada elemento? Va a depender de su estado de oxidación. Entonces, ¿qué va a determinar el estado de oxidación? Pues el grupo al cual pertenezcan, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente nuestra tabla periódica. De forma vertical identificamos los grupos, ¿sí? Entonces el estado de oxidación regularmente va a ser el siguiente. Para el grupo 1, todos estos que vemos acá en forma vertical, ¿sí? El estado de oxidación común va a ser de +1. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener la característica de poder ceder un electrón, ¿sí? Del grupo 2 al 12, ¿sí? De aquí hasta acá, ¿ok? Va a tener regularmente un estado de oxidación de 2, +2, obviamente, 2 positivo. Principalmente el grupo 2. Del 3 al 12 puede variar esto, ¿no? Es común encontrar estados de oxidación de +2, pero algunos van a tener, además de este, de +2, puede haber +3, +4, etcétera, según el elemento del que se trate, que serían los metales de transición, ¿sí? Del 3 al 12. Finalmente, el grupo 13, que está por acá, va a tener un estado de oxidación de +3, ¿sí? El grupo 14 va a tener de +4, pero característicamente también, como tanto pueden ceder como pueden aceptar electrones, por eso tiene aquí un signo de más y menos. Luego, el grupo 15 va a tener un estado de oxidación de -3, así también el 16 y el 17. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? El símbolo negativo significa que van a tener la facilidad de aceptar, ¿sí? Es volverse más electronegativos, aceptar hasta 3, 2 o 1 electrón de más, ¿sí? En ese momento es cuando están formándose iones. Como vemos aquí, pueden existir otros estados de oxidación. Por ejemplo, los elementos del grupo 3, aquí están, ¿sí? Lo que les decía yo, el escandio, el itrio, lantano y actinio, presentan todos el estado de oxidación de +3, como lo veíamos. Y estos tienen otra característica, que presentan todos los estados de oxidación de +3 en vez de +2, debido a que pierden fácilmente los electrones de su capa externa, ¿sí? En este caso, del subnivel D y S. ¿Okay? Recordemos que principalmente los subniveles S y P son los que iban a tener una interacción, pero en este caso puede llegar hasta el subnivel D, por tanto también se les considera que un electrón más pudieran estar perdiendo. Los lantánidos también tienen estados de oxidación de +3, son los que en este caso no se representan, pero están ubicados en una doble fila por debajo de toda esta de todo este ordenamiento, ¿sí? Son los lantánidos. El átomo del manganeso, cuya configuración es argón 3D5,4S2. ¿Por qué viene a colación? ¿Por qué se antepone este símbolo del argón? Si recordamos, el argón es un gas noble que está por acá. Hay un método, ¿sí?, de distribución electrónica, el cual hace, digamos, que una síntesis de toda esa cadenita que estuvimos haciendo de 1s2, 2s2, etcétera. Cuando pues son elementos que tienen un buen número de electrones, hay una forma de abreviar toda esa configuración electrónica, y es haciendo lo siguiente. Por ejemplo, aquí está hablando del manganeso. El manganeso está, déjenme lo ubico. Aquí está, ¿sí? Es en el periodo 4, grupo 7, ¿sí? ¿Qué se hace? Bueno, pues evidentemente, como los gases nobles son los elementos más estables, estos mantienen una configuración pues normal, ¿sí?, es decir, estándar. Por tanto, para determinar la configuración electrónica de los elementos, se puede nombrar el gas noble del periodo anterior al elemento del que se trate, Por ejemplo, estamos en el periodo 4, ¿cuál sería el gas noble próximo anterior? El del periodo 3, que sería aquí, argón,
Entonces el argón, pues bueno, va a tener un cierto número de electrones que se refieren a un avance en esa configuración electrónica, y lo que restaría es distribuir la configuración electrónica, ¿sí?, hasta llegar al resto de electrones, en este caso del manganeso. Aquí no se logra ver muy bien. A ver, el argón tiene 18 electrones y el manganeso 25. Entonces, de 18 a 25 es únicamente lo que se pone en esta configuración, ¿sí? Que serían 7 electrones por distribuir, que serían estos 3d5, 4s2. ¿Sí? Eso es para aclarar por qué aparece argón si estamos hablando de manganeso. Bien, en este caso el manganeso puede perder desde 2 hasta 7 electrones. Sus estados de oxidación frecuentes son +2, +3, +4, +7 y +6, y +7. El átomo de cobre puede tener 3 configuraciones, ¿sí? Presenta los estados de oxidación de +2 y +1. Bueno, son consideraciones, les digo, principalmente en estos elementos metálicos de transición, pues que tienden a presentar algunas excepciones y hay que considerarlas. Poco a poco ustedes se irán familiarizando con estos estados de oxidación, mediante los ejercicios podrán irlos memorizando, y pues a lo largo de su formación pues estarían obviamente que manipulando o bien trabajando con ejercicios en los que tengan que ver estos tipos de compuestos, y que pues bueno, prácticamente en función de ello estarán recordando cuántos estados de oxidación y la forma de nombrarlos, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahorita vemos el porqué de esos distintos tipos de estados de oxidación. Bueno, hablar de nomenclatura, ustedes bien lo saben, es una forma, es un lenguaje de comunicar, una forma de comunicar de forma universal, de forma estandarizada, algún elemento, ¿sí?, algún objeto, que obviamente hablando de química, pues nos estamos refiriendo a los compuestos, ¿sí? Existen diversas formas o diversos métodos para nombrar a los compuestos, ¿sí? Está desde 1921, cuando se comenzó a tratar de nombrar de forma universal a los compuestos. Se crea la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas UICPA, ¿sí?, en español, en inglés UPAC, es lo mismo, únicamente es la traducción, y esta estandarizó ese método para poder nombrar a los compuestos, ¿sí? En este caso vamos a tener que identificar aquellos elementos que han formado iones. ¿Cómo sabemos que un elemento ha formado un ion? ¿Sí? Esto es cuando ha perdido o ha cedido o ha aceptado electrones, cuando está representado con un signo, ya sea positivo o negativo, ¿sí?, en su parte, en su superíndice, ¿sí? Aquí tenemos AS3-, que significa arsénico, ¿sí? El siguiente es boro 3-, bromo con símbolo menos o negativo, el carbono con un símbolo negativo y lo antepone un valor de 4. Esos números obviamente que refieren a cuántos electrones han aceptado. ¿Por qué digo aceptado? Porque son símbolos negativos. Aquí estamos hablando, pongan mucha atención, en aniones. Decíamos anteriormente que cuando se forman este tipo de interacciones de ganar o ceder electrones, puede haber dos opciones: o que se formen iones positivos o iones negativos. Los iones positivos los llamaremos cationes, y los iones negativos, como es el caso son aniones, ¿sí? ¿Cómo los vamos a nombrar? Bueno, la nomenclatura sistemática indica que el nombre de los iones negativos se establece con la raíz del nombre del elemento y la terminación uro, ¿sí? Esa es la clave, la terminación uro. Por ejemplo, el arsénico, ¿sí?, que
que tiene en este caso 3 electrones de más, ya es un ion, ¿sí? El nombre de este ion se llamará arseniuro, ¿sí? Para que, por ejemplo, aquí dice nombre del anión, aquí estamos siendo específicos, para que no se me confundan. El ion es, digamos, que el término genérico, ¿sí? Que puede ser catión o anión, pertenecen a esa categoría. Siendo más específicos, estamos hablando de un anión, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una carga parcial negativa, ya que ha aceptado 3 electrones. Entonces, con la nomenclatura sistemática hay que tener como base el nombre del elemento y agregarle la terminación uro, arseniuro. En el caso del boro, sería su anión boruro, del bromo, bromuro, del carbono, carburo, del cloro es cloruro, del flúor sería fluoruro, del hidrógeno, hidruro, del yodo, yoduro, y del nitrógeno, nitruro. ¿Okay? Así también, pues bueno, tenemos aquí algunas otras representaciones de otros elementos, ¿sí? En el caso del oxígeno, es una característica muy peculiar que tendría su terminación no en uro, sino se llamaría óxido, ¿sí? Aquí, según el número de electrones que estén de más, ¿sí? Podría tener una configuración para nombrarse como peróxido. Aquí el fósforo, fosfuro, el azufre, sulfuro, el antimonio, antimoniuro, el selenio, seleniuro, el silicio, siliciuro, y el telurio, telururo. ¿Ok? Bien, esto es en el caso de los aniones, ¿sí? Monoatómicos, ¿ok? Que están conformados por átomos de un solo elemento. Para el caso de los cationes, es decir, esos iones que han cedido electrones y que presentan una carga parcial positiva, de acuerdo con la nomenclatura sistemática, se deberá dar el nombre del elemento y escribir entre paréntesis con números romanos el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Recordemos, es el número de electrones que han sido cedidos o aceptados por un átomo. En este caso son aquellos electrones que han sido cedidos, ¿sí? Para el caso del fierro 3 positivo, es un ion de tipo catión, obviamente. La forma correcta de nombrarlo por la nomenclatura sistemática es poner el nombre del elemento y entre paréntesis el número de electrones que han sido cedidos, que es el número de oxidación, que sería 3 en números romanos. Para el manganeso, lo mismo, la palabra manganeso y entre paréntesis 7 en números romanos. Para el bromo, por consiguiente, ¿sí? Otra forma de nombrar aceptada para estos iones es la nomenclatura de tipo convencional. ¿Qué significa esto o a qué nos lleva? Bueno, a que estos iones van a ser nombrados aquellos que dan un solo estado de oxidación, ¿sí? Que son constantes, que no pueden ceder más electrones más que los que están marcados según su estado de oxidación. Se mantendrá la terminación ico. Por ejemplo, el sodio, su terminación sería de ese ion sódico. Para el galio sería gálico, y para el silicio su terminación sería sílico. ¿Okay? Son dos formas de nombrar a los iones, en este caso cationes, ¿sí? Una por la nomenclatura sistemática y otra por la nomenclatura convencional. Es muy común que utilicemos tradicionalmente la nomenclatura convencional, ¿sí? Pero es bueno tener presente que existen otras formas de nombrarlo y aceptadas para este tipo de iones, ¿sí? Ok. ¿Qué puede suceder? Bueno, cuando existen iones que presentan más de un estado de oxidación y que pueden perder 1, 2, 3, 4, no lo sé, va a haber ciertas acepciones o ciertas consideraciones. Por ejemplo, cuando el elemento produce 2 iones, el de más alto estado de oxidación cumple la regla anterior. Sin embargo, el de menor estado de oxidación se designa
con la terminación oso, ¿sí? Por ejemplo, el fierro 2 positivo se llama ferroso y el fierro 3 positivo se llama férrico, ¿ok? La terminación ico va a ser para el de mayor estado de oxidación y oso para el de menor estado de oxidación, cuando algunos elementos van a presentar dos estados de oxidación. En el caso del fierro puede presentar 2 positivo o 3 positivo, ¿sí? Uno se llama ferroso y otro se llama férrico, ¿ok? Para el cobre lo mismo, uno se llama cuproso, el de menor estado de oxidación, que es 1 positivo, y el cobre con 2 positivo se llamaría cúprico, son cationes. Para el plomo 2 positivo se llama plumboso y para el plomo 4 positivo se llama plúmbico, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en la forma de nombrar la terminación oso e ico? ¿Sale? Para el arsénico arsenioso con 3 positivo y para el arsénico, vean aquí hay un errorcito, déjenme, vamos a corregir de una vez, aquí tendría que ser no plomo sino AS, listo, ahí está, fue un error de dedo por el ejercicio anterior. El arsénico con 5 positivo, este catión ya tendría que llamarse arsénico, ¿sale? En este caso, cuando el elemento produce 3 iones, los de más alto estado de oxidación cumplen la regla anterior, ¿sí? El de menor estado de oxidación se designa con el prefijo hipo, o sea, todavía si hay un estado menor de oxidación, es decir, cuando hay 3, el de menor ahora se le va a denominar hipo, seguido de la raíz del nombre del elemento y la terminación oso. Por ejemplo, el azufre con 2 positivo, el nombre de ese ion sería hiposulfuroso, ¿sí? El siguiente estado, que sería 4 positivo, sería sulfuroso, y el más alto sería el ion sulfúrico, ¿ok? En medida que cada elemento va teniendo más estados de oxidación, tendremos que categorizar, obviamente, una forma de nombrarlo, y es con esta terminación hipo, oso, ico, y finalmente, cuando existe otro estado más de oxidación, cuando hay, algunos elementos presentan hasta 4 iones, ¿sí? Los de más bajo estado de oxidación cumplen la regla anterior, hipo, oso e ico. Y el último es el de más alto estado de oxidación, se designa con el prefijo per, seguido de la raíz del nombre del elemento y la terminación ico. Por ejemplo, para el cloro 1 positivo, el ion tendría por nombre hipocloroso, con el ion cloro 3 positivo es el ion cloroso, el cloro con 5 positivo es ion clórico y con 7 positivo es el ion perclórico. Ahorita les estoy nombrando para que vayan comprendiendo de cloro 3 positivo, cloro 5 positivo, pero bueno, ya de forma correcta vamos a darle el nombre que sistemáticamente tiene que ser: cloroso, clórico, perclórico, hipocloroso, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de iones, cuando los átomos ya han perdido o aceptado electrones y que presentan una carga parcial. Ese es el momento en el que se forma o está el átomo en forma de ion, ¿sí? Bien, existen, obviamente ahorita estamos viendo iones vimos iones monoatómicos, es decir, conformados por el mismo elemento, pero obviamente que esto cada vez se va haciendo más complejo, no que sea difícil de comprender, sino más bien se van tomando las interacciones que van sucediendo en el medio, en el ambiente. De esta forma podemos tener también iones formados por más de un átomo, ¿sí? de diferente elemento. En este caso tenemos a los iones poliatómicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si se dan cuenta ustedes acá, vamos a tener compuestos, ¿sí?, que están conformados por 2 elementos: nitrógeno y oxígeno, azufre y oxígeno, y carbono y oxígeno, así como fósforo y oxígeno. Cuando existen compuestos en donde predomina, aquí por ejemplo en este caso el oxígeno, ¿sí?, van a tener ciertas características. Evidentemente aquí tenemos en esta categoría a los oxianiones, ¿sí? Son moléculas que también, así como los elementos pueden ganar o perder electrones, también de forma molecular
estos compuestos o estos conjuntos pueden ganar o aceptar electrones. En este caso tenemos aniones poliatómicos, en donde en todos está, o en todos tiene cabida el oxígeno, por lo tanto, ¿sí?, se denominan oxianiones. ¿Qué terminación vamos a darle a este tipo de compuestos? Bueno, la terminación ato o la terminación ito. La terminación ato se emplea para el oxianión más común del elemento, y la terminación ito se emplea para un oxianión que tiene la misma carga pero un átomo menos de oxígeno, ¿sí? En este caso vamos a ver el ion, en este caso conformado por nitrógeno y oxígeno, ¿sí?, que tiene una carga parcial negativa, tendría por nombre nitrato, ¿sí?, nitrato. En este caso, si llega a haber un ion en donde se mantiene la carga pero un átomo menor de oxígeno, que en este caso es NO2, sería nitrito, ¿ok? Para el caso del sulfato, lo mismo, SO4, ¿sí?, con una carga parcial de 2 negativo, tendría por nombre sulfato, y si llegara a tener un oxígeno menos, SO3, sería sulfito. Para el caso del carbonato, tendríamos CO3, 2 negativo, carbonato, y un oxígeno, no, aquí no hay con CO2, pero sí tenemos el fósforo acompañado del oxígeno, ¿sí?, que sería PO4 con 3 positivos, sería fosfato, ¿sí? Luego, cuando la serie de oxianiones se extiende a 4 miembros, principalmente esto sucede en los halógenos son los que están en el grupo 17 o 7A, ¿sí?, el prefijo per indica un átomo de oxígeno más que el oxianión que termina en ato. El prefijo hipo indica un átomo de oxígeno menos que el oxianión que termina en ito, ¿sí? Entonces la cadenita es la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, en estos iones que están conformados por los elementos cloro y oxígeno, es el ion perclorato, ¿ok? En medida que van disminuyéndose la cantidad de oxígenos, va modificándose esta terminación. Recordemos, en la situación anterior era dependiendo, ¿sí?, del estado de oxidación, es decir, cuántos electrones se habían ganado o se habían perdido. Aquí, que son iones poliatómicos, va a ser en función de esta categoría, que son oxianiones, de la cantidad de oxígenos que tiene la molécula. Cuando tiene 4 oxígenos es ion perclorato, cuando tiene 3, ion clorato, cuando tiene 2, ion clorito, y cuando solo tiene un oxígeno, ion hipoclorito, ¿sí? Aquí tienen otros ejemplos de algunos otros iones comunes, ¿sí?, de tipo anión, ¿sí?, aniones poliatómicos, y la forma de nombrarlos, ¿sí? Bien, en medida que se van a ir conformando compuestos, bueno, esos iones poliatómicos, ¿sí?, estos aniones poliatómicos van a tener la afinidad de complementarse con algunos otros iones de carga positiva para formar compuestos iónicos, como lo veíamos anteriormente, mediante enlaces iónicos de tipo binarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estos iones, ¿sí?, al tener una carga parcial, en este caso negativo, van a tener afinidad por complementarse con aquellos iones con carga parcial positiva, ¿sí? De esta forma conformamos los compuestos más simples, ¿sí?, que puede haber, sean los compuestos iónicos de tipo binario, ¿ok? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Y para nombrarlos, estos compuestos iónicos van a estar conformados por el nombre del anión, seguido de la palabra de, ¿sí?, de este conector de, y el nombre del catión,
¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos elementos que van a estar interactuando, ¿sí? Que ya están conformados por iones, ¿sí? El elemento aluminio en su ion 3 positivo, ¿ok? Es un catión, y este anión, ¿sí? Este anión poliatómico, ¿ok? Que está conformado por nitrógeno y oxígeno, que tiene obviamente su carga parcial menos 1, ¿ok? Por eso es un anión. ¿Qué va a suceder, chicos? Presten mucha atención. Estos iones van a tener afinidad, ¿sí? Y se van a complementar para formar un nuevo compuesto, ¿sí? Que es el que está aquí abajo. ¿Qué sucede con sus estados de oxidación? ¿Sí? Cuando se forman los compuestos, al momento de obviamente compartir esos electrones, ¿sí? Nosotros, al estructurar molecularmente esa combinación, vamos a tener que hacer lo siguiente: los estados de oxidación se van a cruzar, es decir, por ejemplo, aquí ya está conformado el compuesto, aluminio y nitrato, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el estado de oxidación del aluminio va a pasar a afectar al ion nitrato, ¿sí? Es decir, por eso se va a poner el subíndice aquí de 3, y el estado de oxidación del nitrato va a pasar a afectar al aluminio, es decir, se van a cruzar, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, cuando tenemos, como por ejemplo aquí, un anión poliatómico, ¿sí? Que evidentemente está conformado por 3 átomos de oxígeno y 1 de nitrógeno, ¿sí? Al nosotros pasarle el estado de oxidación del aluminio, tendremos que poner paréntesis y colocarlo sin signo, ¿sí? Como subíndice. Aquí es subíndice 3, y en el caso del aluminio, ya conformada la molécula, se pasa el subíndice sin signo del estado de oxidación anterior que tenía el nitrato, que sería 1. Normalmente la unidad no se coloca, es decir, se puede prescindir de ella, por lo tanto, por eso aquí no aparece un 1. Entonces aquí está conformado el nuevo compuesto. ¿Cómo lo nombramos? ¿Sí? ¿Cómo lo nombramos? Dice aquí, se da el nombre del anión seguido de la palabra de y el nombre del catión. En este caso vamos a ocupar una nomenclatura muy sencilla, que vendría siendo aquí, este es el ion nitrato, ¿sí? Y en este caso se designa el nombre del elemento. En este caso es nitrato de aluminio, aquí está. Aquí tenemos otros ejemplos: cloruro de magnesio, cloruro de calcio, perclorato de cobre, bromuro de sodio, hidróxido de calcio. ¿Ok? En este caso vamos a ir memorizando, ¿sí? Memorizando este tipo de arreglos o configuraciones, ¿ok? Está el método para determinar qué es lo que estamos detallando anteriormente, que si es prefijo, de acuerdo al número de oxidación, cómo se va a nombrar, y metódicamente ustedes lo irán repasando poco a poco conforme vayamos presentando algunos ejercicios, y ya a lo mejor identificando propiedades de cada compuesto. Sin embargo, lo que vamos a hacer en nuestro caso, como pues básicamente ustedes tendrán que dominar un lenguaje un tanto técnico, obviamente, y científico, pues lo que yo les voy a recomendar es que los elementos que estamos, o los compuestos que ya estamos viendo aquí, por ejemplo, ejemplificados acá, tratemos de memorizarlos tal cual, ¿sí? Así, identificar esta molécula con su nombre, cloruro de calcio, esta otra cloruro de magnesio, esta otra nitrato de aluminio. Poco a poco ustedes lo irán memorizando. De hecho, vamos a hacer una actividad el día de en la siguiente sesión, en donde tendrán que nombrar los elementos, y vamos a hacer un glosario de términos comunes aplicados a la agronomía, obviamente. Si estuviéramos en
en un programa, ¿sí? que fuera propiamente de química, es decir, que vamos, por ejemplo, que ustedes llevarían química 1, química 2, química 3, química orgánica 1, química orgánica 2, química, o sea, como por ejemplo ingeniería química, químico farmacéutico biólogo, etcétera, pues evidentemente tendríamos que detallar más a profundidad cómo es que se van formando este tipo de compuestos de forma muy similar a como lo estuvimos haciendo con los iones. Pero ¿qué pasa? Que pues evidentemente para eso sí llevamos muchos más cursos. Nosotros solamente tenemos un curso de química y tenemos que eficientizar el tiempo. Por lo tanto, sí, no les quiero decir que esto no es importante. No, claro que no es así. Sí es muy importante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es memorizar tal cual los nombres de los elementos que ustedes van a estar viendo, por ejemplo en estos que están en pantalla, y para ello voy a hacerles un glosario de términos que en un primer ejercicio ustedes tendrán que nombrar, identificar y después tendrán que memorizar para el examen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que los compuestos van a ser categorizados como aquellos compuestos simples, ¿sí? Los más sencillos partiendo de iones, ¿sí? Posteriormente vienen los compuestos binarios, formados por un metal y un no metal, o bien formados por no metal más otro no metal, y más adelante van a venir los compuestos ternarios o superiores, donde la molécula va siendo cada vez más compleja, ¿sí? ¿De qué depende esa complejidad de las moléculas? Pues bueno, del estado de oxidación, de las características que en el medio se encuentren, y pues ese grado de reactividad que pudieran tener. Poco a poco iremos viendo algunos otros ejemplos, obviamente cada vez más complejos, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿sí? Lo que estamos viendo en este caso, estos compuestos que vemos por acá, obedecen a lo que inicialmente teníamos proyectado. Son enlaces de tipo iónico, en donde, como veíamos, estos son gracias a la interacción de metales y no metales, ¿sí? Este tipo de enlaces se da, ¿sí? Gracias a la implementación o a que se dé un fenómeno de fuerza intramolecular. ¿Qué es esto de fuerza intramolecular? Es esa fuerza, ¿sí? Digamos en términos moleculares, es una fuerza electrostática en donde, así como un imán, ¿sí? Esas cargas o esa diferencia de cargas va a ser compartida, ¿sí? Se van a retener, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares son a nivel atómico, porque hay otro tipo de fuerzas, como lo vamos a ver más adelante, que son las fuerzas intermoleculares, que es de nivel molecular. Estas, las intra, son de nivel atómico, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo que está el bromuro de potasio, ya lo veíamos anteriormente. El cloruro de sodio es una sal muy común que nosotros utilizamos, es la sal de mesa, que es un enlace de tipo iónico también, ¿sí? ¿Qué características van a presentar estos tipos de compuestos? Bueno, que los enlaces de tipo iónico van a formar redes iónicas, ¿sí? Esas redes iónicas, ¿sí? Va a permitir que se formen estructuras de tipo cristalino, son cristales, ¿sí? Son cristales. Ustedes pueden ver o identificar el aspecto de cristal en un grano de sal, ¿sí? Son esos cubitos. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Eso es producto del tipo de enlace, de tipo iónico, son fuerzas intramoleculares de tipo electrostático, ¿sí? Como si fueran imanes. Existen otro tipo de fuerzas intramoleculares, como son los enlaces de tipo covalente o metálico, que tienen otra configuración, ya lo veremos. No es de tipo electrostático, ¿ok? Es otro arreglo de unión entre sus átomos, ¿sí? Bien, aquí vamos a identificar que son entre metales y no metales. Hay una pérdida y ganancia de electrones, ya veíamos, ¿sí? Unos tienen facilidad por repartir electrones y otros tienen facilidad por aceptar electrones. Entonces esas necesidades se convergen en la formación de este tipo de enlaces, ¿ok? Veíamos que en la tabla periódica existen diferentes valores de electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la facilidad con que algunos elementos tienen para retener o atraer electrones.
Y veíamos que los grupos, ¿sí?, de la tabla periódica, desde del grupo 3A, ¿sí?, desde aquí hasta el 7, ¿sí?, tienen esa característica de atraer con mayor facilidad los electrones, por lo tanto sus niveles de electronegatividad son notablemente superiores a los del grupo 1 y 2. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un enlace iónico, muy seguramente la diferencia de electronegatividad será superior a 1.7, es decir, si hacemos una resta, ¿sí?, entre el valor de electronegatividad del elemento más elevado menos el valor de electronegatividad del elemento del siguiente, que debería ser más bajo, vamos a tener una diferencia superior a 1.7. Por ejemplo, vamos a ver el cloruro de sodio, tenemos el cloro con una electronegatividad de 3 y el sodio con una electronegatividad de 0.9. ¿Ok? Si alguien me hace favor de hacer esa resta, ¿sí?, ¿cuánto sería? 2.1 aproximadamente, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia de electronegatividad, que es superior a 1.7. Eso nos indica que es un enlace de tipo iónico. De forma general, o de forma genérica, se dice que esto solamente puede suceder entre un metal y un no metal. ¿Ok? Dentro de las características que presentan este tipo de enlaces es que van a conformar compuestos, ¿sí?, de tipo sólido cristalino, ¿sí?, sólido cristalino, acuérdense de la sal de mesa como es. Veremos algunos ejemplos de compuestos de tipo iónico que justamente tienen aplicación agronómica, como son algunos fertilizantes, o la gran mayoría de los fertilizantes, ¿sí?, que están conformados por este tipo de enlace. Poseen alto punto de fusión y ebullición, forman conglomerados gigantes de iones, ¿sí?, y son disueltos en solución. Una vez que son disueltos en solución, son capaces de conducir la electricidad, es decir, se vuelven estos un conductor eléctrico. En este caso tenemos por aquí un ejemplo que tenemos un cúmulo de iones, ¿sí?, que estarán conformados por una red, ¿sí? Estas fuerzas electrostáticas van formando esa red de compuestos iónicos, ¿sí? Aquí están positivo, negativo, y forman cristales. Estos cristales, una vez que los sometemos a interacción con un solvente, ¿sí?, ese solvente, si es de tipo polar, tenemos solventes polares y solventes apolares. Los solventes polares son los que tienden a mantener por su estructura también molecular cargas parciales positivas y negativas, como es el caso del agua. El agua es un solvente polar, y gracias a esa polaridad del solvente, ¿qué va a hacer? Que va a retener, aquí vemos una molécula de agua, H2O, tiene sus cargas parciales positivas y negativas. La carga parcial negativa estará conformada por el oxígeno y la carga parcial positiva por el hidrógeno. Bueno, esas diferencias de cargas parciales va a hacer que los compuestos iónicos, como están unidos por cargas electrostáticas, también como imanes, el agua, las moléculas de agua van a atraer por un lado las partes positivas y por otro lado las partes negativas. De esa forma se va a ir disociando el cristal, y es la forma en la que nosotros vemos que si agregamos un poco de sal de mesa a un vaso de agua, ¿qué pasa? Pues los gránulos cada vez se van disgregando, van desapareciendo a la vista. ¿Qué está pasando? Que los iones de sodio y de cloro se van separando producto de la interacción de este solvente que es el agua. El agua va reteniendo su carga positiva de la molécula del agua, va reteniendo iones con carga negativa de la sal, y en la carga negativa del agua, que es el oxígeno, va reteniendo, ¿sí?, iones con carga positiva de la sal, y están formando esto, vean, ¿sí?, conglomerados que están separando las cargas de la sal, en este caso de cloruro de sodio podría ser, ¿no?, un enlace iónico. Esa es la característica de los enlaces iónicos, que se van a poder disolver en solventes polares, y justamente esa propiedad nosotros la aprovechamos en algunas sales, ¿sí?, que nosotros preparamos
con los elementos necesarios que van a requerir las plantas, que al momento de estar disueltos en agua van a poder formar esos iones que las plantas van a absorber de forma natural, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, chicos? Ustedes seguramente ya en la clase de afología están viendo los tipos o características de formación del suelo, ¿sí? De forma muy sencilla, sabemos que producto de la meteorización, ¿sí? ¿Qué es esto de la meteorización? Pues es la sucesión de fenómenos físicos, químicos, microbiológicos que van dando origen a la disgregación, a la fragmentación o a la síntesis, ¿sí? De estructuras cada vez más simples, partiendo en este caso de las rocas, ¿sí? Los materiales ígneos que fueron expulsados producto de las erupciones volcánicas dieron lugar a la formación de roca, la roca madre, que poco a poco por estos fenómenos que ya les voy comentando, esta se va fragmentando a complejos cada vez más sencillos. De las rocas se producen los materiales primarios, los materiales secundarios, etcétera, ¿no? ¿Qué llegamos a obtener con esto? Bueno, que de los materiales primarios, esa fragmentación de la roca, obviamente va a dar origen, ¿sí?, a elementos básicos, a elementos primarios conformados por minerales. ¿Qué tipo de minerales? Pues aquellos generalizados como arenas y limos, ¿sí? ¿De qué están conformados las arenas y los limos? Bueno, minerales primarios como el olivino, el piroxeno, feldespato, sanfibol, biotita, muscovita y cuarzo, ¿sí? Todos estos elementos, estos minerales primarios van a estar conformados en el suelo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todavía sigue una sucesión de reacciones. Si ustedes se dan cuenta de qué están conformados estos minerales, pues de magnesio, de fierro, de silicio, de oxígeno, ¿ok?, de potasio, de aluminio. Cada uno de estos minerales, producto de esa meteorización, se va a ir fragmentando cada vez más. Es decir, esa molécula o esos cristales se van a ir disolviendo, se van a ir cortando sus elementos, para finalmente pasar en lo que nosotros conocemos como la solución del suelo, cuando ya hablamos de nutrición vegetal, a unas estructuras químicas sencillas o simples, bajo las cuales la planta puede absorber ciertos materiales o elementos de forma iónica, ¿sí? Es decir, la planta no puede absorber el magnesio, aquí por ejemplo, estando o conformando un mineral como el olivino, ¿sí? Debe de suceder una serie de reacciones para que ese magnesio se libere al medio y la planta ahora sí pueda absorberlo. Esa serie de reacciones tienen que dar lugar a la formación de estructuras químicas asimilables para las plantas. Esas formas químicas asimilables para las plantas son las que ven ustedes aquí en pantalla. Poco a poco irán conociendo cuáles son los elementos esenciales para la nutrición vegetal. Hasta hoy en día se conocen 16 diferentes elementos que son necesarios. Bueno, esos elementos tienen que estar en una forma química asimilable, que es en forma de ion, ¿ok? Y esa forma de ion tiene que ser como la ven ustedes acá. El nitrógeno que las plantas necesitan, ¿sí?, el nitrógeno que las plantas necesitan lo puede obtener del medio en forma de amonio, como lo ven aquí, o en forma de nitrato, ¿sí? El fósforo, aquí está, lo puede absorber la planta en forma de ion fosfato. El potasio, ¿sí?, en esta forma iónica. El calcio, así también. El magnesio, el azufre lo tiene que absorber en forma de sulfato. El cloro lo tiene que absorber en forma de cloruro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, mediante síntesis de compuestos y mediante una serie de reacciones, estos iones nosotros los podemos concentrar y conformar en estructuras o en sales simples, ¿sí? Esas sales simples, conformadas por enlaces iónicos, podemos nosotros manipularlas, ¿sí?, para conformar compuestos como nitrato de aluminio, sulfato de amonio, nitrato de calcio, fosfato diamónico, fosfato dipotásico,
sulfato de magnesio, fosfato monoamónico, etcétera, ¿sí? Todos estos que al ser compuestos iónicos, ¿qué va a pasar cuando estén en contacto con el agua? Se van a separar, se van a ionizar, y ¿qué va a suceder? En el medio acuoso van a estar separándose sus formas iónicas, y esas formas iónicas son como las que tenemos acá, justamente como la planta las reconoce y las absorbe del suelo, ¿sí? Para que la planta tenga que absorber del suelo estos elementos, pues bueno, en el suelo, partiendo de estos minerales primarios, tienen que pasar reacciones hasta que se conformen estos compuestos, ¿sí? Es decir, ese cloro, ese nitrógeno, ese potasio, se tiene que separar de las moléculas anteriores hasta esta forma más simple, y de esa forma la planta los absorbe. ¿Qué hacemos en la gran mayoría de los fertilizantes? Les proveemos esos mismos nutrimentos, ¿sí? Que una vez disueltos en agua van a tener esa forma y estructura química, ¿sí? Gracias a esto, ¿sí? Vamos a tener diferentes formas de proveer esos nutrimentos a las plantas. Aquí vemos algunos ejemplos. Ya les comentaba en la parte introductoria del curso lo que son o lo que vienen dando hoy en día avance tecnológico muy importante, como son los cultivos hidropónicos, ¿sí? Sin embargo, en suelo también logramos utilizar este tipo de sales que en el medio acuoso van a estar disueltas, y mediante sistemas de riego especializados vamos a estarle proporcionando a la planta esos nutrimentos que necesita de forma correcta, en el momento adecuado y en la cantidad suficiente, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues justamente para saber si la planta se está nutriendo bien, para saber si tiene esos nutrimentos adecuados en las cantidades proporcionales, pues obviamente que tendremos que estar monitoreando la cantidad o concentración de esos iones, ya sea en el suelo, en las hojas, en los frutos, en los tallos, y establecer niveles de referencia, ¿sí? En este caso vamos a tener una actividad, bueno, les voy a dejar leer un artículo, ya les iré detallando en el momento que tenga que ser, que se llama Niveles referenciales de nutrientes en la solución del suelo para el diagnóstico nutricional en el cultivo de jitomate. Es para que tengan una idea de hacia dónde vamos a ir llegando conforme vayan tomando sus experiencias educativas. Obviamente esto será después o en la materia de nutrición vegetal. Espero que nos encontremos en esa experiencia educativa. Obviamente que ahí vamos a ver la parte aplicada de todo esto, de estas iones, de esta forma de nombrarlos, de las características, de la nomenclatura, etcétera, hacia dónde va todo eso en aspectos de nutrición vegetal, ¿sí? Vamos a hacer, yo creo que un foro para discutir este artículo que les estoy mostrando, y ahí lo verán en Eminos, ¿ok? Bien, el siguiente tema son los enlaces covalentes, son otras características. Yo creo que vamos a dejarla hasta aquí por esta sesión. Más adelante estaremos detallando los siguientes tipos de enlace, ¿ok? Muy bien, mis estimados, muchas gracias. Seguimos en contacto, estén atentos a las actividades.